Cuando Elena, una mujer tímida que repartía almuerzos, susurró 3 palabras a un CEO desesperado que estaba a punto de despedir 200 familias, jamás imaginó que salvaría no solo una empresa, sino que revolucionaría para siempre el mundo empresarial. Lo que pasó después rompió todos los corazones. Era un viernes por la tarde cuando Elena Martínez subió por última vez las escaleras del edificio Torres Empresariales, cargando su termo de café y las últimas entregas del día. A los 28 años había perfeccionado el arte de ser invisible. Su trabajo era simple: llevar almuerzos caseros a oficinas ejecutivas, pero para la mayoría de personas que la veían pasar, era solo una sombra que aparecía con comida y se desvanecía sin dejar rastro. Elena había aprendido a moverse en silencio desde niña. Su tartamudez la había convertido en el blanco favorito de las burlas en la escuela, así que había desarrollado la habilidad de observar desde las sombras, de escuchar sin ser vista. Su abuela siempre le decía: «Mija, los ojos que observan en silencio ven verdades que los ojos que hablan nunca descubren». Y Elena había visto muchas verdades. Durante 4 años, llevando comida a Torres Empresariales, había sido testigo silenciosa de celebraciones secretas, crisis financieras susurradas en pasillos y momentos de vulnerabilidad humana que los poderosos ejecutivos creían que nadie notaba. Pero ella notaba todo. Conocía los hábitos de cada oficina. ¿Quién pedía extra de azúcar cuando estaba estresado? ¿Quién dejaba de comer cuando las ventas bajaban? ¿Quién trabajaba hasta tarde cuando había problemas en casa? Para ellos, Elena era un servicio automatizado. Para Elena, ellos eran un libro abierto. Su uniforme era simple: jeans oscuros, camisa blanca y una chaqueta azul marino que había comprado en una tienda de segunda mano. Llevaba su cabello castaño siempre recogido en una cola de caballo funcional, sin maquillaje, sin joyas. Nada que llamara la atención. Era parte de su estrategia de supervivencia. Pero había un lugar en ese edificio que la ponía particularmente nerviosa: el piso 42. El piso 42 era el reino de Alejandro Vega, un empresario de 35 años que había construido Innovatec desde cero hasta convertirla en una de las empresas tecnológicas más influyentes del país. Las secretarias susurraban historias sobre él, que era un genio despiadado, que podía crear fortunas en la mañana y destruir carreras en la tarde, que había sacrificado todo por el éxito, incluyendo su capacidad de confiar en otros seres humanos. Elena había escuchado que era implacable en los negocios, pero justo con sus empleados, que pagaba salarios generosos, pero exigía perfección absoluta, que era brillante pero solitario, exitoso pero vacío. Un hombre que había ganado el mundo, pero había perdido su alma en el proceso. La primera vez que Elena había llevado comida al piso 42, sus manos temblaban mientras organizaba los pedidos en su carrito. La recepción era intimidante: vidrio negro, tecnología de última generación y un ambiente tan silencioso que podías escuchar el zumbido de las computadoras trabajando. «¿En qué la puedo ayudar?», había preguntado la recepcionista, una mujer elegante que miraba a Elena como si fuera una interrupción en su día perfecto. «Traigo los almuerzos», Elena había murmurado, señalando tímidamente su carrito. «Déjelos en la mesa de servicio. El personal se encargará de distribuirlos». Desde entonces, Elena había desarrollado una rutina mecánica. Llegaba al piso 42, dejaba los pedidos etiquetados en la mesa designada y se marchaba rápidamente. Pero había algo que la intrigaba profundamente. Todos los días sobraba el mismo pedido: una ensalada César con pollo, sin crutones, aderezo aparte. Y todos los días esa ensalada regresaba intacta. Elena se había acostumbrado a preparar esa ensalada con especial dedicación. Seleccionaba las hojas más frescas, el pollo más tierno, el parmesano recién rallado.
Le dolía imaginar que su esfuerzo se desperdiciaba día tras día. Era como cocinar para un fantasma. Pero todo cambió un jueves por la tarde cuando el destino decidió intervenir. Elena había terminado sus entregas y estaba esperando el ascensor cuando las puertas se abrieron y apareció Alejandro Vega en persona. Era la primera vez que lo veía de cerca y la impresión fue abrumadora. Era alto, de complexión atlética, vestía un traje gris carbón que probablemente costaba más que el salario mensual de Elena. Su cabello negro estaba perfectamente peinado. Su postura irradiaba confianza y autoridad, pero lo que más la sorprendió fueron sus ojos. Esperaba encontrar frialdad, arrogancia, el vacío de alguien que había perdido su humanidad en la búsqueda del éxito. En cambio, vio cansancio, un agotamiento profundo que no venía de trabajar demasiadas horas, sino de cargar demasiadas responsabilidades durante demasiado tiempo. Sus miradas se encontraron por un momento que pareció eterno. Elena sintió que su corazón se aceleraba y bajó la vista instintivamente, pero no antes de notar algo inesperado en la expresión de él. Curiosidad genuina, como si la estuviera viendo realmente por primera vez. ¿Usted es quien prepara los almuerzos?, preguntó Alejandro, y su voz tenía una calidez que Elena no había esperado. Sí, señor, Elena respondió luchando contra su tartamudez habitual. Debo disculparme, su ensalada César es extraordinaria, pero rara vez tengo tiempo para almorzar. Las responsabilidades de dirigir una empresa... Elena lo miró con sorpresa. ¿La ha probado? Anoche trabajé hasta muy tarde y finalmente la calenté. Incluso fría, estaba deliciosa. Alejandro sonrió y cuando lo hizo toda su expresión se transformó. Ya no parecía el magnate intimidante de las revistas empresariales. Parecía simplemente un hombre cansado tratando de ser amable. ¿Usted misma las prepara? Sí, señor. En mi casa. Compro ingredientes frescos cada mañana. Se nota la diferencia. Las puertas del ascensor se abrieron, pero Alejandro no se movió. ¿Cómo se llama? Elena, señor. Elena Martínez. Un placer conocerla, Elena. Soy Alejandro. Elena asintió, demasiado nerviosa para formar palabras. Cuando Alejandro entró al ascensor, antes de que las puertas se cerraran, dijo algo que cambiaría todo. Elena, mañana me aseguraré de estar disponible para almorzar a tiempo. Y cumplió su palabra. Al día siguiente, la recepcionista interceptó a Elena con una solicitud inusual. El señor Vega había pedido que le llevaran el almuerzo directamente a su oficina. Con las manos temblando y el corazón latiendo como un tambor de guerra, Elena caminó por el pasillo hacia la oficina principal. La puerta estaba entreabierta y pudo ver a Alejandro sentado detrás de un escritorio masivo de vidrio, rodeado de múltiples monitores y papeles esparcidos. Tenía un tablet en las manos y su expresión era de profunda concentración mezclada con frustración. Elena tocó suavemente la puerta. Alejandro levantó la vista y le hizo una seña para que entrara, sin dejar de revisar los datos en su tablet. Los números no mienten, Patricia, estaba diciendo a su tablet en una videollamada. Si perdemos el contrato Morrison, no hay forma de evitar los recortes. Estamos hablando de 200 familias que dependen de nosotros. Elena dejó la ensalada sobre una mesa auxiliar, tratando de ser invisible como siempre, pero mientras se dirigía hacia la salida, algo la detuvo en seco. Alejandro había terminado la llamada. Había dejado el tablet a un lado y tenía la cabeza entre las manos. Sus hombros, que siempre había visto erguidos con confianza, ahora estaban caídos bajo el peso de una responsabilidad imposible. Por primera vez en 4 años, Elena no pudo simplemente irse. Había algo en esa imagen de vulnerabilidad que despertó algo dormido en su interior. ¿Está todo bien, señor?, preguntó con una voz tan suave que casi fue un susurro. Alejandro levantó la vista sorprendido, como si hubiera olvidado que ella estaba ahí. «Oh, Elena, sí, solo...»
Complicaciones empresariales. Nada que deba preocuparla. Pero Elena había escuchado la conversación. Y algo en la desesperación silenciosa de ese hombre poderoso tocó una fibra en su corazón que había estado protegida durante años. ¿Puedo preguntarle qué tipo de complicaciones?, murmuró, sorprendiéndose a sí misma por su atrevimiento. Alejandro la estudió por un momento. En 5 años dirigiendo Innovatec, nadie había mostrado interés genuino en sus problemas personales. Sus empleados le temían demasiado. Sus socios solo se interesaban en los beneficios y su vida social se había reducido a eventos de networking y cenas de negocios. «Es complicado», dijo finalmente. «Estamos a punto de perder nuestro cliente más importante. Sin ese contrato tendré que despedir a 200 personas antes de fin de mes». Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Conocía esas oficinas. Había visto las fotos familiares en los escritorios, había escuchado conversaciones sobre colegiaturas, hipotecas, sueños familiares. ¿Y no hay manera de salvarlo?, preguntó, dando un pequeño paso hacia adelante. He intentado todo lo convencional, nuevas propuestas técnicas, reducciones de precio, extensiones de plazo, pero Morrison Industries ya decidió irse con la competencia. Elena se mordió el labio inferior, luchando contra todos sus instintos de mantenerse callada y invisible. Pero había algo que quería decir, algo que había observado durante años, de ser la mujer invisible en esas oficinas. ¿Ha intentado preguntarle qué realmente necesita escuchar? Alejandro frunció el ceño, intrigado. ¿A qué se refiere? A veces, Elena dijo, y sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Era como si todos los años de observar en silencio hubieran estado preparándola para este momento. La voz de su abuela resonó en su memoria. «Mija, cuando llegue tu momento de hablar, las palabras correctas estarán ahí esperándote. Las personas no se van porque la oferta sea mala. Se van porque sienten que nadie las escucha realmente». Las palabras de Elena flotaron en el aire como una revelación que Alejandro nunca había esperado escuchar de la mujer más silenciosa del edificio. Se quedó inmóvil, con el tablet olvidado en sus manos, mientras procesaba lo que acababa de suceder. Una repartidora de almuerzos que tartamudeaba al hablar acababa de tocar el punto exacto que 5 consultores empresariales y 3 firmas de estrategia habían pasado por alto completamente. «¿Escuchar?», repitió Alejandro, como si la palabra fuera extraña en su vocabulario. «Elena, he tenido 12 reuniones con Morrison en los últimos 2 meses. Les he presentado proyecciones financieras, análisis de mercado, propuestas técnicas innovadoras». Pero Elena interrumpió suavemente, sorprendiéndose por su propia audacia. ¿Alguna vez le preguntó por qué realmente quiere cambiar de proveedor? Alejandro se quedó en silencio. La pregunta era tan simple, tan obvia, que se sintió como un idiota por no haberla considerado. Durante todas esas reuniones formales, había estado tan enfocado en demostrar por qué Innovatec era superior, que nunca había preguntado qué los estaba empujando a irse. «Yo», comenzó, pero no pudo terminar la frase. «Señor Vega», Elena dijo, dando otro paso hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que él jamás había visto. «Durante 4 años he observado en silencio este mundo de negocios. Y he notado algo. Las personas poderosas rara vez se sienten escuchadas de verdad. Todos quieren venderles algo, impresionarlos, obtener algo de ellos, pero nadie se sienta simplemente a escuchar qué los mantiene despiertos por las noches». Alejandro sintió como si Elena hubiera abierto una ventana en una habitación que había estado cerrada durante años. «Está sugiriendo que llame a Morrison y le sugiero que vaya a verlo, en persona, sin presentaciones, sin propuestas, sin agenda, solo usted, siendo humano, preguntándole qué necesita realmente». «Elena», Alejandro se levantó de su silla, caminando hacia ella.
Eso va contra todo lo que me enseñaron en la escuela de negocios. ¿Y cómo le ha funcionado hacer las cosas como le enseñaron? Elena preguntó con una sonrisa tímida pero desafiante. La pregunta golpeó a Alejandro como un rayo. Tenía razón. Absolutamente, devastadoramente, incómodamente razón. Mire, Elena continuó, su voz ganando confianza. Yo entrego comida a oficinas todos los días. Veo a ejecutivos poderosos que se sienten solos detrás de sus escritorios enormes. Veo a personas que tienen todo el dinero del mundo, pero que no tienen a nadie que realmente los escuche. Tal vez el señor Morrison no necesita mejores números. Tal vez necesita sentir que usted se preocupa por él como persona, no solo como cliente. Alejandro se quedó paralizado. En 35 años de vida, nadie le había dado un consejo tan simple y tan revolucionario al mismo tiempo. Y lo más increíble era que venía de alguien que el mundo consideraría insignificante. Una mujer que ganaba en un mes lo que él gastaba en una cena de negocios, pero que acababa de demostrar una sabiduría que él había perdido en algún lugar del camino hacia el éxito. Elena dijo suavemente, ¿de dónde viene esa sabiduría? De ser invisible, señor Vega. Cuando nadie te ve, puedes ver todo. Alejandro se quedó inmóvil por largos segundos. Su mente empresarial gritaba que era una locura seguir el consejo de una repartidora de almuerzos. Pero algo más profundo, algo que había estado enterrado bajo años de estrategias corporativas, susurraba que Elena había tocado una verdad que él había olvidado completamente. Sin pensarlo dos veces, Alejandro tomó su teléfono y marcó el número directo de James Morrison, CEO de Morrison Industries. Elena se quedó inmóvil, observando, mientras él esperaba que contestaran. James, soy Alejandro Vega. Sí, lo sé, hemos hablado mucho últimamente, pero quería preguntarte algo diferente. ¿Tienes tiempo para que vaya a verte? No, no traigo propuestas. Solo quiero hablar contigo de persona a persona. Elena vio cómo la expresión de Alejandro cambiaba mientras escuchaba la respuesta del otro lado. ¿En serio? ¿Ahora mismo? Perfecto. Estaré ahí en 1 hora. Cuando colgó, Alejandro miró a Elena con una mezcla de asombro y gratitud. Dice que nadie le ha pedido una reunión sin agenda en 20 años de carrera. Está intrigado. ¿Ve? Elena sonrió y cuando lo hizo, toda su cara se transformó. Ya no era la mujer tímida e invisible. Era alguien que acababa de cambiar el rumbo de una empresa multimillonaria con una observación simple pero profunda. Elena, Alejandro dijo tomando su chaqueta. Ven conmigo. ¿Perdón? Elena palideció. Señor Vega, yo no puedo, no soy parte de su mundo empresarial. Tal vez esa es exactamente la razón por la que necesito que vengas. Alejandro respondió firmemente. Has visto algo que todos nosotros con nuestros títulos y experiencia no pudimos ver. Quiero que observes esta reunión. Quiero tu perspectiva. Pero yo no sé nada de negocios. Elena. Alejandro se detuvo frente a ella, mirándola directamente a los ojos. Acabas de salvar potencialmente 200 empleos con una observación que hiciste en 2 minutos. Yo he estado en este negocio durante 15 años y estaba a punto de perder todo. No me digas que no sabes nada. Elena sintió algo revolviéndose en su pecho. Era miedo, emoción, terror y esperanza, todo mezclado en un cóctel embriagador que nunca había experimentado. Está seguro. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. 45 minutos después, Elena se encontró sentada en el auto más lujoso en el que había estado jamás. Un BMW negro que costaba más que todo lo que ella había ganado en su vida. Alejandro manejaba en silencio, pero de vez en cuando la miraba por el espejo retrovisor, como si estuviera procesando el hecho de que había invitado a una repartidora de almuerzos a la reunión más importante de su carrera. Elena, dijo finalmente, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Por qué decidiste ayudarme? No me conoces realmente.
Yo podría ser el tipo de jefe horrible que despide gente sin pensarlo dos veces. Elena reflexionó por un momento. Porque cuando lo vi con la cabeza entre las manos, no vi al poderoso CEO de Innovatec. Vi a un hombre que se preocupa tanto por sus empleados, que está dispuesto a cargar con toda esa responsabilidad él solo. Y pensé que alguien así merece que lo ayuden. Alejandro sintió algo moviéndose en su garganta. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había visto su humanidad antes que su cuenta bancaria? ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, dijo con una sonrisa irónica. ¿Qué? Que estoy a punto de ir a la reunión más importante de mi carrera y la persona más sabia en este auto es alguien que nunca pisó una escuela de negocios. Tal vez, Elena dijo suavemente, la sabiduría no viene de las escuelas. Viene de prestar atención a las personas cuando creen que nadie las está viendo. Cuando llegaron al edificio de Morrison Industries, Elena sintió que sus piernas temblaban. El edificio era imponente, todo vidrio y acero, con el logo de una de las empresas más influyentes del país brillando en la fachada. Elena, Alejandro dijo antes de bajar del auto, necesito que sepas algo. Si esto sale mal, si Morrison decide terminar definitivamente el contrato, no es tu culpa. Yo tomé la decisión de seguir tu consejo. ¿Y si sale bien?, Elena preguntó con una sonrisa nerviosa. Si sale bien. Alejandro la miró con una intensidad que la hizo sonrojar. Entonces acabas de salvar no solo mi empresa, sino también 200 familias. Y eso te convierte en la persona más importante que he conocido en años. La recepción de Morrison Industries era aún más intimidante que la de Innovatec. Elena se sintió completamente fuera de lugar con sus jeans y chaqueta de segunda mano, rodeada de ejecutivos en trajes de diseñador. Pero Alejandro caminó a su lado como si fuera la cosa más natural del mundo, y eso le dio el valor para seguir adelante. El señor Morrison los recibirá en la sala de juntas privada, informó una secretaria elegante, dirigiéndolos por un pasillo lleno de obras de arte que probablemente costaban más que la casa de Elena. James Morrison era exactamente lo que Elena había imaginado. Un hombre de unos 50 años, cabello gris perfectamente peinado, traje impecable y una presencia que llenaba la habitación. Pero cuando los vio entrar, algo en su expresión cambió. Sus ojos se detuvieron en Elena con curiosidad evidente. ¡Alejandro! Morrison se levantó para estrechar manos. Me intriga esta reunión y me intriga aún más tu acompañante. James, te presento a Elena Martínez. Elena, el señor James Morrison. Elena extendió su mano tímidamente, esperando que Morrison la ignorara o la tratara con condescendencia. En cambio, él le estrechó la mano firmemente y la miró directamente a los ojos. Un placer, Elena. ¿Y cuál es tu papel en Innovatec? Elena miró a Alejandro, quien asintió con ánimo. Yo reparto almuerzos, señor Morrison. Morrison parpadeó, claramente sorprendido. ¿Repartes almuerzos? Sí, señor. Pero hoy estoy aquí porque le dije algo al señor Vega que tal vez cambió su perspectiva. ¿En serio? Morrison se sentó y por primera vez desde que había entrado parecía genuinamente interesado. ¿Y qué le dijiste? Elena respiró profundamente, sintiendo que toda su vida la había preparado para este momento. Le dije que tal vez usted no necesitaba escuchar más razones para quedarse con Innovatec. Tal vez necesitaba que alguien le preguntara por qué realmente quiere irse. El silencio que siguió fue tan espeso que Elena pudo escuchar su propio corazón latiendo. Morrison miró a Alejandro, luego a Elena y luego de vuelta a Alejandro. ¿Sabes qué, Alejandro?, Morrison dijo finalmente con una sonrisa que Elena no pudo interpretar. En 25 años dirigiendo esta empresa, esta es la primera vez que alguien viene a mi oficina sin una presentación de PowerPoint. Elena me hizo darme cuenta de algo. Alejandro respondió. He estado tan ocupado tratando de convencerte de por qué deberías quedarte con nosotros que nunca te pregunté por qué quieres irte.
Y honestamente, James, como ser humano, no como CEO, me gustaría saberlo. Morrison se recostó en su silla y Elena pudo ver cómo su postura formal se relajaba ligeramente. ¿Sabes qué? Nadie me ha hecho esa pregunta. Ni mis consultores, ni mi junta directiva, ni siquiera mi esposa. Estoy preguntándotela ahora, Alejandro dijo simplemente. Y entonces James Morrison, uno de los hombres más poderosos del país, hizo algo que sorprendió a todos en esa habitación. Comenzó a hablar desde el corazón. Las palabras de Morrison colgaron en el aire como una confesión que estaba a punto de cambiar todo. Elena sintió que el corazón se le iba a salir del pecho mientras observaba a uno de los hombres más poderosos del país, preparándose para revelar algo que claramente había estado guardando durante meses. ¿Sabes por qué realmente quiero terminar nuestro contrato, Alejandro?, Morrison preguntó, y por primera vez desde que Elena lo conoció, su voz tembló ligeramente. No tiene nada que ver con números, eficiencia o propuestas técnicas. Alejandro se inclinó hacia adelante y Elena notó que sus nudillos estaban blancos de la tensión. Entonces, ¿por qué, James? Morrison se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que daba vista a la ciudad. Porque el año pasado, cuando mi empresa pasó por la crisis más grande de nuestra historia, cuando estuvimos al borde de la bancarrota, llamé a todos nuestros proveedores pidiendo apoyo, flexibilidad en pagos, extensiones de plazo, cualquier cosa que nos ayudara a sobrevivir. El silencio en la habitación era tan denso que Elena pudo escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Todos me dijeron que no. Morrison continuó, su voz cargada de una amargura que había estado fermentando durante meses. Todos, excepto uno. Una pequeña empresa familiar dirigida por un hombre llamado Roberto Hernández. Él no solo me dio la extensión que necesitaba, sino que vino personalmente a mi oficina, me trajo café hecho por su esposa y se sentó conmigo durante 3 horas escuchando mis miedos sobre perder todo lo que había construido. Elena sintió como si alguien hubiera conectado los puntos de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. Morrison no se estaba yendo por dinero o calidad. Se estaba yendo por lealtad humana. James, Alejandro dijo suavemente, y Elena pudo escuchar la comprensión dolorosa en su voz. Yo nunca supe que habías pasado por esa crisis. Por supuesto que no lo sabías. Morrison se volteó para mirarlo directamente. ¿Sabes cuántas veces intenté hablar contigo el año pasado? 5 veces llamé a tu oficina pidiendo una reunión personal. Tu secretaria siempre me decía que estabas muy ocupado, pero que con mucho gusto podía coordinar una videoconferencia para maximizar la eficiencia de tu tiempo. Elena vio cómo el color se drenaba del rostro de Alejandro. Dios mío, James, yo no sabía. Roberto Hernández maneja una empresa de 50 empleados. Tú manejas una empresa de 2000. Pero cuando necesité a un ser humano, él estuvo ahí. Tú estabas maximizando eficiencias. El golpe emocional fue tan fuerte que Elena sintió ganas de llorar. Durante todos estos años de observar el mundo corporativo desde las sombras, había visto exactamente esto. Personas poderosas que se habían vuelto tan eficientes que habían olvidado ser humanas. Por eso, Morrison continuó, cuando Roberto me ofreció expandir su empresa para manejar nuestro contrato, no lo pensé 2 veces. No porque sea mejor que ustedes técnicamente, porque cuando estuve en el fondo del abismo, él bajó a ayudarme a salir. Alejandro se quedó paralizado. Elena pudo ver cómo todo su mundo empresarial se tambaleaba. Todas sus estrategias, todos sus métodos eficientes, todo su enfoque en maximizar productividad, se habían convertido en una barrera que lo separaba de lo único que realmente importaba: las conexiones humanas genuinas. James, Alejandro dijo finalmente, su voz apenas un susurro, tienes absolutamente razón. Y lo siento. Lo siento de una manera que no puedo expresar con palabras. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?
Morrison preguntó, regresando a su asiento. Que hoy, por primera vez en años, viniste a mi oficina sin agenda, trajiste a alguien que claramente no encaja en nuestro mundo corporativo, y me preguntaste qué necesitaba escuchar. Hoy hiciste exactamente lo que Roberto hizo el año pasado. Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos. Su consejo simple había desencadenado algo mucho más profundo de lo que había imaginado. Pero Morrison continuó, y Elena notó un cambio en su tono. Llega un año tarde. El corazón de Elena se hundió. Después de todo, habían perdido el contrato. 200 familias seguirían en riesgo. A menos que... Morrison hizo una pausa que pareció durar una eternidad. ¿A menos que qué? Alejandro preguntó, aferrándose a esa pequeña esperanza. A menos que puedas probarme que realmente has cambiado, que esto no es solo una estrategia desesperada para salvar un contrato, sino un cambio real en cómo Innovatec se relaciona con las personas. Elena sintió una chispa de esperanza, pero también terror. ¿Qué tipo de prueba tendría en mente Morrison? ¿Qué necesitas que haga? Alejandro preguntó sin dudar. Morrison miró a Elena directamente. Quiero que Elena trabaje conmigo durante una semana. ¿Perdón? Elena y Alejandro dijeron al mismo tiempo. Has traído a alguien que claramente ve cosas que nosotros no vemos. Alguien que en 5 minutos identificó un problema que todos mis consultores pasaron por alto. Quiero que pase una semana observando cómo interactúo con mis empleados, mis proveedores, mis clientes, y quiero su evaluación honesta sobre si realmente soy el tipo de líder con quien Innovatec puede construir una relación basada en humanidad, no solo en contratos. Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor. Señor Morrison, yo no tengo las calificaciones para... Elena, Morrison la interrumpió gentilmente. ¿Cuántos años has estado observando cómo funcionan las empresas desde adentro? 4 años, señor. Y en esos 4 años has visto patrones de comportamiento que los ejecutivos no notan. Elena pensó en todas las cosas que había observado. Jefes que nunca aprendían los nombres de sus empleados. Ejecutivos que comían solos porque nadie quería acercarse a ellos. Reuniones donde las personas más calladas tenían las mejores ideas, pero nunca las expresaban. Sí, señor, muchos. Entonces, estás más calificada que cualquier consultor que haya contratado en mi vida. Alejandro miró a Elena con una mezcla de orgullo y terror. Elena, la decisión es tuya. No tienes que hacer esto. Elena sintió como si estuviera parada al borde de un precipicio. Durante toda su vida había sido invisible, había observado desde las sombras, había mantenido sus opiniones para sí misma. Pero en las últimas 2 horas había salvado potencialmente 200 empleos y había sido invitada a evaluar a uno de los empresarios más poderosos del país. ¿Qué pasaría con mi trabajo de reparto de almuerzos?, preguntó prácticamente. Te pagaré el triple de lo que ganas normalmente por esa semana, Morrison respondió. Y si tu evaluación resulta en que renovemos el contrato con Innovatec, te ofrezco un puesto permanente como consultora de relaciones humanas en mi empresa. Elena sintió que las piernas le temblaban. En una sola tarde, había pasado de ser la mujer invisible a tener 2 de los hombres más poderosos del país dependiendo de su juicio. Hay una condición, Elena dijo finalmente, sorprendiendo a ambos hombres. ¿Cuál?, preguntó Morrison. Si acepto hacer esto, quiero que ambos prometan algo. Quiero que prometan que sin importar lo que yo descubra o recomiende, van a recordar que detrás de cada empleado, cada número, cada decisión empresarial, hay una familia que depende de ustedes. Hay personas reales con sueños reales y miedos reales. Morrison y Alejandro intercambiaron una mirada que Elena no pudo interpretar completamente. Elena, Morrison dijo suavemente, en 20 años dirigiendo esta empresa, nadie me había pedido que prometa eso. ¿Y?, Elena preguntó encontrando una valentía que no sabía que poseía. Prometo,
Morrison respondió firmemente. Y además, prometo que si tu evaluación me ayuda a ser un mejor líder, implementaré tus recomendaciones sin importar qué tan incómodas sean para mi ego. Alejandro, Elena se volteó hacia él. Elena, Alejandro dijo, y su voz estaba cargada de emoción. No solo prometo eso, prometo que sin importar qué pase con este contrato, quiero que vengas a trabajar conmigo. Quiero que ayudes a Innovatec a recuperar su humanidad. Elena cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también la emoción de finalmente poder usar su don de observación para algo más grande que solo entregar comida. Está bien, dijo finalmente. Acepto. Morrison sonrió genuinamente por primera vez desde que habían entrado a la sala. Perfecto. Empiezas el lunes. Pero hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Elena preguntó, su corazón acelerándose nuevamente. Roberto Hernández, el hombre que me ayudó durante la crisis, también va a estar aquí la próxima semana. Está considerando una fusión parcial con mi empresa. Será interesante ver cómo interactúas con él. Elena sintió una punzada de nerviosismo. ¿Por qué interesante? Morrison intercambió otra mirada con Alejandro. Porque Roberto también trae a su hija para que observe las operaciones. Una joven de unos 25 años que, según él, tiene un don especial para entender a las personas. El corazón de Elena se detuvo. ¿Su hija? Sí. Aparentemente, ella también ha estado trabajando en el negocio familiar, pero desde una perspectiva muy diferente. Roberto dice que ve cosas que él no puede ver. Elena sintió como si el universo estuviera jugando una broma cósmica con ella. ¿Cómo se llama? Sofía Hernández. ¿Por qué? ¿La conoces? Elena sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Sofía Hernández, su mejor amiga de la infancia. La niña con quien había soñado conquistar el mundo antes de que la vida las separara cuando las familias tuvieron que mudarse a diferentes ciudades. La única persona que había conocido su sueño secreto de algún día, trabajar ayudando a las empresas a ser más humanas. Elena comenzó, pero no pudo terminar la oración. ¿Elena? Alejandro se acercó preocupado. ¿Estás bien? Es que... Elena respiró profundamente. Creo que el universo tiene un sentido del humor muy retorcido. Y mientras salían del edificio Morrison Industries esa tarde, Elena no podía dejar de preguntarse. ¿Era coincidencia que después de años de ser invisible, de repente estuviera a punto de reencontrarse con la única persona que siempre había creído en sus sueños imposibles? Alejandro la llevó de regreso en silencio. Pero Elena podía sentir que él también estaba procesando todo lo que había pasado. Cuando llegaron al estacionamiento donde ella había dejado su pequeño auto, él finalmente habló. Elena, ¿te das cuenta de lo que acabas de hacer? Acabas de cambiar el rumbo de 2 empresas, 200 familias y probablemente mi vida entera. Elena lo miró, sintiendo una mezcla de orgullo y terror. Todavía no hemos ganado nada. Morrison podría rechazar la renovación después de la evaluación. Elena, Alejandro dijo tomando suavemente su mano, ya ganamos algo mucho más importante que un contrato. ¿Qué? Recordamos cómo ser humanos. Elena no durmió ni un minuto durante el fin de semana. Su pequeño apartamento, que siempre había sido su refugio silencioso, ahora se sentía como una caja de resonancia para sus pensamientos acelerados. Elena había sentido durante toda la semana que algo importante estaba por suceder. Era la misma sensación que había tenido de niña cuando su abuela le decía que el universo tenía planes especiales para ella. El destino no conoce coincidencias, solía decir, solo reencuentros que estaban escritos desde siempre. ¿Cómo era posible que después de 13 años sin saber nada de Sofía Hernández, el universo las estuviera reuniendo en el momento más importante de su vida? Recordaba perfectamente la última vez que había visto a su amiga de la infancia. Tenían 15 años.
y la familia de Sofía se mudaba a otra ciudad porque su padre había perdido su trabajo en la fábrica local. Habían llorado juntas en el parque donde solían compartir sus sueños más imposibles, prometiéndose que algún día volverían a encontrarse cuando fueran mujeres exitosas que cambiaran el mundo. Qué irónico que ahora, 13 años después, ambas estuvieran a punto de reencontrarse en el mundo corporativo, pero desde lados opuestos de la mesa de negociaciones más importante de sus vidas. El lunes por la mañana, Elena se despertó antes del amanecer. Se había comprado un traje sencillo, pero elegante, con parte de sus ahorros. Algo que la hiciera sentir menos fuera de lugar en el mundo de Morrison Industries. Mientras se miraba en el espejo, apenas podía reconocer a la mujer que la observaba de vuelta. Ya no era la repartidora invisible de almuerzos. Era Elena Martínez, consultora empresarial. Cuando llegó al edificio de Morrison Industries, la recepcionista la estaba esperando con una sonrisa profesional. «Señorita Martínez, el señor Morrison la está esperando en su oficina. También han llegado los representantes de Hernández y Asociados». El corazón de Elena comenzó a latir como un tambor de guerra mientras subían en el ascensor. Con cada piso que pasaba, se preguntaba si Sofía la reconocería, si habría cambiado tanto como ella, si todavía tendría esa risa contagiosa que solía iluminar cualquier habitación. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Elena sintió como si estuviera entrando a una dimensión paralela. Morrison la estaba esperando junto a un hombre mayor de aspecto distinguido que solo podía ser Roberto Hernández. Era alto, con cabello gris y ojos amables, que irradiaban la misma calidez humana que Morrison había descrito. Pero lo que hizo que Elena se quedara sin aliento fue la mujer que estaba parada junto a él. Sofía Hernández había crecido hasta convertirse en una mujer hermosa de 28 años, con el mismo cabello negro ondulado que Elena recordaba, pero ahora llevado en un peinado profesional sofisticado. Vestía un traje azul marino que le daba un aire de autoridad, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Elena, toda esa compostura profesional se desvaneció. «¿Elena?», Sofía susurró, sus ojos abriéndose enormes. «¿Elena Martínez?». «Hola, Sofía». Elena respondió, sintiendo lágrimas picándole los ojos. El reencuentro que siguió fue algo que Elena recordaría por el resto de su vida. Sofía corrió hacia ella sin importarle el protocolo empresarial y se abrazaron con la intensidad de dos hermanas que habían estado separadas durante demasiado tiempo. «No puedo creer que seas tú». Sofía lloraba y reía al mismo tiempo. «¿Qué probabilidades había? ¿Qué estás haciendo aquí?». «Es una historia muy larga», Elena respondió limpiándose las lágrimas. Morrison y Roberto observaban la escena con una mezcla de asombro y comprensión. «Bueno», Morrison dijo finalmente, «esto explica por qué el universo tiene un sentido del humor tan retorcido». «Papá». Sofía se volteó hacia Roberto sin soltar completamente a Elena. «Ella es Elena, la amiga de la que te he hablado toda mi vida. La que siempre decía que algún día íbamos a trabajar juntas, ayudando a las empresas a ser más humanas». Roberto sonrió con una calidez que iluminó toda la habitación. «¿En serio? Elena, es un honor conocerte finalmente. Sofía me ha contado tantas historias sobre ustedes dos que siento como si ya te conociera». «Señor Hernández», Elena preguntó tímidamente, «por favor, llámame Roberto. Cualquier persona que haya inspirado a mi hija a seguir sus sueños es familia para mí». Elena sintió como si estuviera viviendo en un sueño. Durante toda su vida había sentido que no encajaba en ningún lugar, y ahora estaba rodeada de personas que no solo la aceptaban, sino que valoraban exactamente las cualidades que el mundo siempre había considerado debilidades. «Elena», Morrison intervino gentilmente, «antes de que comencemos con la evaluación, creo que Roberto debería saber cómo llegaste aquí». Durante la siguiente hora, Elena relató toda la historia.
desde ser la repartidora invisible hasta el consejo que había salvado potencialmente el contrato de Innovatec. Sofía escuchaba con los ojos brillando de orgullo, interrumpiendo ocasionalmente para decir: «Eso es exactamente lo que siempre supe que harías». Roberto, por su parte, escuchaba con la atención de alguien que reconocía a un alma gemela. «Elena», dijo cuando ella terminó, «lo que describes es exactamente la filosofía que ha guiado mi empresa durante los últimos 20 años. La diferencia es que tú llegaste a estas conclusiones observando. No necesitaste perder todo para aprenderlas como yo». «¿Perdió todo?», Elena preguntó intrigada. «Hace 20 años», Roberto comenzó, y Elena notó que su voz se llenaba de una emoción profunda. «Yo era exactamente como el Alejandro que describes, obsesionado con la eficiencia, con los números, con maximizar ganancias. Tenía una empresa próspera, pero había perdido completamente la conexión con las personas que trabajaban para mí». Sofía tomó la mano de su padre y Elena pudo ver el amor y admiración en sus ojos. «Un día», Roberto continuó, «un empleado que llevaba 10 años conmigo vino a pedirme un adelanto porque su hijo necesitaba una operación urgente. Yo le dije que no podía hacer excepciones, que tenía que seguir los procedimientos establecidos. 2 días después, ese hombre perdió a su hijo porque no pudo pagar el hospital a tiempo». El silencio en la habitación era tan profundo que Elena pudo escuchar su propia respiración. «Esa noche», Roberto dijo con lágrimas en los ojos, «renuncié a mi propia empresa. Me di cuenta de que había construido un monstruo que devoraba almas humanas para generar ganancias. Perdí todo: dinero, reputación, casi pierdo a mi familia». «¿Y cómo reconstruyó?», Elena preguntó suavemente. «Con ayuda», Sofía respondió, apretando la mano de su padre. «Papá se dedicó a trabajar con empresas pequeñas, familiares, donde podía implementar una filosofía diferente. Tardó 15 años en reconstruir, pero esta vez construyó algo basado en humanidad, no en números». Elena sintió una conexión profunda con la historia de Roberto. Era como ver una versión alternativa de lo que podría haber pasado con Alejandro si no hubiera tenido su intervención. «Elena», Morrison dijo, «ahora entiendes por qué esta semana va a ser tan importante. No solo estás evaluando mi liderazgo, estás presenciando la decisión entre 2 filosofías empresariales completamente diferentes». «¿Cómo?», Elena preguntó, aunque empezaba a intuir la respuesta. «Roberto está considerando fusionarse parcialmente con Morrison Industries», Sofía explicó. «Pero solo si papá está convencido de que James ha realmente abrazado una filosofía más humana de hacer negocios. Y al mismo tiempo», Morrison añadió, «Elena va a evaluar si yo merezco una segunda oportunidad con Innovatec, basándome en los mismos principios». Elena sintió el peso de la responsabilidad como nunca antes. No solo estaba evaluando contratos empresariales, estaba evaluando si los líderes poderosos podían realmente cambiar, si las empresas grandes podían mantener su humanidad, si el mundo corporativo podía evolucionar hacia algo más compasivo. «Hay algo más que necesitas saber», Sofía dijo, mirando a Elena con una intensidad que ella reconoció de su infancia. «Papá no me trajo solo para observar las operaciones». «¿No?». «Me trajo porque durante los últimos 5 años he estado desarrollando un programa para transformar empresas grandes en organizaciones más humanas. Y cuando supo que tú estabas aquí, decidió que esta semana sería la prueba piloto». Elena parpadeó, procesando la información. «¿Estás diciendo que...?» «Estoy diciendo que si tanto Morrison como Alejandro aprueban nuestras evaluaciones, vamos a implementar el primer programa conjunto de transformación empresarial humana del país. Y vamos a hacerlo juntas, como siempre soñamos». El corazón de Elena se detuvo. Todo por lo que había trabajado, todos sus sueños secretos, toda su vida observando desde las sombras, había sido preparación para este momento. «¿Y si fallan las evaluaciones?»,
Elena preguntó, necesitando conocer todas las posibilidades. Roberto y Morrison intercambiaron una mirada seria. Si fallan, Roberto dijo, significa que algunos líderes simplemente no pueden cambiar. Y en ese caso, Sofía y tú tendrían que decidir si quieren ayudarme a construir una alternativa desde cero. Una alternativa, una nueva empresa, Sofía explicó, sus ojos brillando con la misma pasión que Elena recordaba de su infancia. Una que esté construida desde el principio, sobre los principios que desarrollamos juntas cuando éramos niñas. Elena sintió como si estuviera parada en la intersección de todos los caminos posibles de su vida. En una dirección estaba la seguridad de seguir siendo invisible, de mantener su vida simple y predecible. En la otra dirección estaba la posibilidad de cambiar no solo su vida, sino potencialmente la forma en que las empresas trataban a las personas. Elena, Morrison dijo suavemente, sé que esto es mucho para procesar. Si necesitas tiempo para pensar, no. Elena lo interrumpió, encontrando una determinación que no sabía que poseía. No necesito tiempo para pensar. Llevo toda mi vida preparándome para esto sin saberlo. Se volteó hacia Sofía, tomó sus manos y por primera vez en 13 años se sintió completamente en casa. ¿Recuerdas lo que solíamos decir cuando éramos niñas? Sofía sonrió con lágrimas en los ojos. Que algún día íbamos a cambiar el mundo. Creo que ese día llegó. Roberto aplaudió suavemente. Perfecto, entonces comencemos la evaluación más importante de nuestras vidas. Pero antes de que pudieran empezar, el teléfono de Morrison sonó. Cuando contestó, Elena vio cómo su expresión cambiaba dramáticamente. ¿Qué? Morrison dijo al teléfono. ¿Estás seguro? ¿Cuándo? Cuando colgó, miró al grupo con una expresión que Elena no pudo interpretar. Eso era mi secretaria. Alejandro Vega acaba de llegar al edificio. Dice que necesita hablar urgentemente conmigo y con Elena. ¿Alejandro está aquí? Elena sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Aparentemente, Morrison continuó, algo pasó en Innovatec durante el fin de semana, algo que, según él, cambia todo. Sofía apretó la mano de Elena. ¿Estás lista para esto? Elena respiró profundamente, mirando a las personas que habían aparecido en su vida como piezas de un rompecabezas cósmico que finalmente estaba tomando forma. Estoy lista para todo. Pero ninguno de ellos estaba preparado para lo que Alejandro estaba a punto de revelar, ni para cómo esa revelación iba a cambiar no solo sus vidas, sino el futuro de cientos de familias que dependían de las decisiones que tomarían en las próximas horas. Resumen del capítulo 4. Elena se reencuentra con Sofía, su mejor amiga de la infancia, quien trabaja con su padre Roberto en transformación empresarial humana. Descubren que están a punto de implementar juntas el programa con el que soñaron de niñas. Pero Alejandro aparece inesperadamente con noticias urgentes que pueden cambiarlo todo. Cuando Alejandro entró a la sala de juntas, Elena pudo ver inmediatamente que algo fundamental había cambiado en él. Sus ojos, que siempre habían irradiado la confianza fría del éxito, ahora brillaban con una intensidad emocional que ella jamás había visto. Llevaba el mismo traje impecable de siempre, pero había algo diferente en su postura, algo más humano. James, Alejandro dijo dirigiéndose directamente a Morrison, necesito contarte algo que pasó este fin de semana, algo que cambia todo. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Sofía apretó su mano y Roberto se inclinó hacia adelante con interés. ¿Qué pasó? Morrison preguntó. Alejandro respiró profundamente, como si estuviera reuniendo valor para una confesión que había estado ensayando durante días. Después de nuestra reunión del viernes, me fui a casa, pero no podía dormir. Las palabras de Elena sobre escuchar realmente a las personas no me dejaban en paz, así que decidí hacer algo que nunca había hecho en 15 años dirigiendo Innovatec. Hizo una pausa y Elena notó que sus manos temblaban ligeramente. Decidí conocer personalmente a los 200 empleados que iba a despedir.
El silencio en la habitación era tan denso que Elena pudo escuchar el aire acondicionado funcionando. ¿Qué hiciste qué? Morrison preguntó, claramente sorprendido. Pasé todo el sábado y domingo visitando a cada una de las 200 familias en sus casas. No como CEO, no con guardaespaldas o asistentes, solo yo, tocando puertas, presentándome como Alejandro y pidiendo permiso para conocer sus historias. Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos. La imagen de Alejandro, el poderoso magnate, tocando puertas humildemente era algo que jamás había imaginado posible. James, Alejandro continuó, su voz quebrándose ligeramente. En 15 años dirigiendo empresas, nunca había estado en la casa de un empleado. Nunca había visto las fotos de sus hijos en la pared. Nunca había conocido a sus esposas. Nunca había entendido realmente lo que significaba para ellos trabajar para mí. Sofía susurró algo en español que Elena no alcanzó a escuchar, pero pudo sentir la emoción en su voz. ¿Y qué descubriste? Roberto preguntó gentilmente. Descubrí, Alejandro dijo, ahora con lágrimas corriendo por sus mejillas, que no estaba despidiendo a 200 empleados. Estaba destruyendo 200 historias de vida. María González, del Departamento de Contabilidad, tiene 3 hijos pequeños y había ahorrado durante 5 años para la primera comunión de su hija mayor. Carlos Ramírez acababa de sacar un préstamo para la operación del corazón de su padre. Ana López estaba a 6 meses de terminar de pagar la hipoteca de la casa donde planeaba retirarse con su esposo. Elena estaba llorando abiertamente ahora. Cada nombre que Alejandro mencionaba representaba exactamente lo que ella había visto durante años. Personas reales con sueños reales detrás de los números fríos. Pero lo que más me rompió, Alejandro continuó, fue cuando llegué a la casa de Pedro Morales, supervisor de sistemas. Cuando le expliqué por qué estaba ahí, él no se enojó, no me gritó. En lugar de eso, me invitó a pasar, me ofreció café hecho por su esposa y me dijo, «Señor Vega, entiendo que a veces los negocios requieren decisiones difíciles. Solo quiero agradecerle por los 5 años que me permitió trabajar para Innovatec. Han sido los mejores años de mi carrera». Pero la imagen que más me quebró, Alejandro continuó, con la voz completamente rota, fue cuando llegué a la casa de Carmen Ruiz, analista de datos. Su hijo de 7 años, Diego, estaba en silla de ruedas debido a una enfermedad congénita. Cuando Carmen me presentó como el señor que tal vez tenga que despedir a mami, Diego me tomó la mano y me dijo, «No se preocupe, señor. Mami siempre encuentra la manera de cuidarnos. Ella es la más fuerte del mundo». Y entonces me preguntó si yo también tenía una mami que me cuidara cuando estaba triste. Morrison se llevó las manos a la cara, claramente conmovido. «¿Sabes lo que hice entonces, James?», Alejandro preguntó. «Me quebré completamente. Lloré en la sala de un hombre al que estaba a punto de despedir, mientras él me consolaba y su esposa me traía pañuelos». Elena nunca había visto a un CEO llorar, mucho menos contar esa experiencia con tal vulnerabilidad cruda. «Fue entonces», Alejandro continuó, «cuando Pedro me dijo algo que cambió mi vida para siempre. Me dijo, «Señor Vega, usted no parece como el tipo de jefe que despide gente por gusto. Debe estar pasando por algo muy difícil para tomar esta decisión. ¿Hay algo en lo que podamos ayudarlo?». Roberto se limpió los ojos con un pañuelo. Elena sabía que él estaba reviviendo su propia transformación. «Un empleado al que yo iba a despedir», Alejandro dijo con asombro en su voz. «Me estaba ofreciendo ayuda. No estaba pensando en sí mismo, estaba pensando en mí». «¿Qué hiciste entonces?», Elena preguntó suavemente. «Les conté todo. A Pedro, a su esposa, a sus 2 hijos adolescentes que se habían unido a la conversación. Les expliqué sobre el contrato Morrison, sobre las presiones financieras, sobre cómo me sentía atrapado entre salvar la empresa y proteger sus empleos.
Alejandro se sentó en una silla, como si el peso de los recuerdos lo hubiera agotado físicamente. ¿Y sabes qué pasó, James? La familia completa se puso a trabajar conmigo. Los hijos empezaron a investigar en Internet sobre Morrison Industries. Pedro comenzó a analizar los números que yo le mostré y su esposa, que resulta ser maestra, empezó a hacer preguntas sobre por qué Morrison realmente quería cambiar de proveedor. Elena intercambió una mirada con Sofía. La sabiduría colectiva de una familia había logrado lo que años de consultores no habían conseguido. En 3 horas, Alejandro continuó, esa familia había identificado exactamente lo mismo que Elena me había dicho, que Morrison no se estaba yendo por cuestiones técnicas, sino por cuestiones emocionales, pero además habían desarrollado una propuesta completamente nueva. ¿Qué tipo de propuesta? Morrison preguntó, intrigado. Una propuesta que no venía de consultores o ejecutivos, sino de personas reales que entendían las necesidades reales. Pedro sugirió crear un programa donde empleados de Innovatec trabajaran directamente con empleados de Morrison Industries, no solo entre gerencias. Su esposa propuso sesiones de retroalimentación humana, donde las empresas evaluaran no solo resultados, sino el impacto en las familias de sus trabajadores. Elena sintió su corazón latiendo con emoción. Era exactamente el tipo de solución que ella y Sofía habían soñado cuando eran niñas. Pero eso no fue todo. Alejandro continuó. Cuando le conté a Pedro lo que Elena había hecho, como una repartidora de almuerzos había salvado potencialmente 200 empleos, él me dijo algo que nunca voy a olvidar. ¿Qué te dijo? Sofía preguntó. Me dijo, señor Vega, tal vez Elena no vino a salvar su empresa, tal vez vino a salvar su alma. El silencio que siguió fue tan profundo que Elena pudo escuchar los latidos de su propio corazón. James, Alejandro se levantó y caminó hacia Morrison. He venido aquí a pedirte algo que va más allá de renovar un contrato. ¿Qué? Quiero proponerte que creemos algo completamente nuevo. No una relación cliente-proveedor tradicional, sino una alianza entre empresas que se comprometan a poner a las personas antes que las ganancias. Quiero que Innovatec, Morrison Industries y la empresa de Roberto trabajen juntas para crear el primer modelo empresarial verdaderamente humano del país. Roberto se puso de pie lentamente, con lágrimas en los ojos. Alejandro, ¿estás diciendo que quieres que las 3 empresas se unifiquen bajo una filosofía común? Estoy diciendo más que eso, Alejandro respondió, mirando directamente a Elena. Estoy diciendo que quiero que Elena y Sofía dirijan ese proyecto, que sean ellas quienes establezcan los principios y procesos que garanticen que ninguna empresa participante pierda jamás su humanidad. Elena sintió como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. ¿Estás hablando en serio? Elena, Alejandro se acercó a ella tomando sus manos. Tú me enseñaste en un día lo que años de educación empresarial no pudieron enseñarme, que el éxito verdadero no se mide en dinero, sino en cuántas vidas mejoras. Morrison se acercó al grupo. Alejandro, lo que estás proponiendo revolucionaría completamente la forma en que hacemos negocios. Exactamente, Roberto dijo con una sonrisa que iluminó toda la habitación. Y creo que es hora de que alguien lo haga. Sofía abrazó a Elena fuertemente. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? ¿Qué? Elena preguntó, aunque comenzaba a entenderlo. Significa que nuestro sueño de niñas no solo se va a hacer realidad, va a ser más grande de lo que jamás imaginamos. Alejandro se dirigió hacia la ventana, mirando hacia la ciudad que se extendía debajo. Hay algo más que necesitan saber. ¿Qué? Preguntaron todos al unísono. Después de visitar a todas las familias este fin de semana, decidí hacer algo más. Llamé a mis competidores, a otras empresas del sector y les conté lo que había aprendido. Les propuse que se unieran a esta nueva filosofía empresarial. Elena sintió que las piernas le temblaban. ¿Y qué dijeron?
que están interesados, muy interesados. Aparentemente, muchos CEO están cansados de sentirse como máquinas en lugar de seres humanos. Morrison se sentó lentamente, procesando la magnitud de lo que estaba escuchando. Alejandro, estás hablando de transformar toda una industria. Estoy hablando de transformar la forma en que el mundo hace negocios. Alejandro respondió. Y todo comenzó con una mujer tímida que tuvo el valor de decirle a un extraño que tal vez lo que necesitaba era escuchar. Elena no pudo contener más las lágrimas. Durante toda su vida había sentido que era demasiado pequeña, demasiado insignificante para cambiar algo. Y ahora, de repente, descubría que había sido el catalizador de una revolución empresarial. Elena, Roberto se acercó a ella. Hay algo que Sofía y yo queremos proponerte. ¿Qué? Queremos que seas la directora general de la nueva alianza empresarial. Queremos que tu filosofía de observar desde las sombras se convierta en la base de cómo estas empresas toman decisiones. Pero yo no tengo títulos universitarios, no tengo experiencia ejecutiva. Elena, Sofía la interrumpió. Tienes algo mucho más valioso que cualquier título. Tienes la capacidad de ver a las personas como seres humanos, no como números. Morrison se unió al grupo. Elena, si aceptas, no solo estarías dirigiendo una alianza de empresas, estarías dirigiendo un movimiento que podría cambiar la vida de miles de trabajadores y sus familias. Elena sintió pánico puro. No puedo. Ustedes no entienden. Yo soy solo una mujer que reparte comida. No sé nada de dirigir empresas, de tomar decisiones que afecten a miles de personas. Elena, Sofía tomó sus manos. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando éramos niñas? Que no necesitabas ser grande para hacer cosas grandes, que solo necesitabas un corazón que se preocupara de verdad. Elena miró a cada una de las personas en esa habitación. Alejandro, el CEO poderoso que había redescubierto su humanidad. Morrison, el líder que había aprendido que la lealtad se gana con el corazón, no con contratos. Roberto, el padre que había transformado el fracaso en sabiduría. Y Sofía, su hermana del alma que había esperado 13 años para volver a soñar juntas. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? Elena dijo finalmente. ¿Qué? Preguntaron todos. Que comenzó con algo tan simple como una ensalada César que nunca se comía. La risa que siguió fue la más genuina que había resonado en esa sala de juntas en años. Elena, Alejandro dijo, ¿eso es un sí? Elena miró por la ventana hacia la ciudad, imaginando todas las oficinas, todos los trabajadores, todas las familias que podrían beneficiarse de lo que estaban a punto de crear. Pensó en su madre, que había limpiado oficinas toda su vida sin que nadie supiera su nombre. Pensó en todos los empleados invisibles como ella había sido, que merecían ser vistos y valorados. Sí, dijo finalmente, su voz cargada de determinación, pero con una condición. ¿Cuál?, preguntaron todos. Que nunca olvidemos que detrás de cada decisión empresarial hay familias reales con sueños reales. Que cada vez que tengamos que tomar una decisión difícil, nos preguntemos, ¿cómo afectará esto a las personas que confían en nosotros? Prometido, dijeron todos al unísono. Y así fue como una mujer tímida que repartía almuerzos se convirtió en la directora de la revolución empresarial más importante del siglo. Como dos amigas de la infancia, cumplieron su promesa de cambiar el mundo. Como un CEO poderoso, redescubrió que el éxito verdadero se mide en sonrisas, no en números. 5 años después, la Alianza Empresarial Humana había transformado 847 empresas en 12 países. Más de 3 millones de trabajadores mantenían empleos dignos, 50.000 niños habían recibido becas educativas y 15.000 familias habían salido de la pobreza. Pero para Elena, la estadística más importante era otra: 0 suicidios
relacionados con despidos laborales en todas las empresas aliadas, porque había aprendido que salvar una empresa no significa nada si no salvas también las almas de las personas que la hacen funcionar. Y cada mañana, antes de comenzar su día como la líder empresarial más influyente de Latinoamérica, Elena seguía visitando el piso 15. Se sentaba en el mismo banco donde había sido invisible y susurraba: «Gracias, abuela, por enseñarme que las palabras correctas siempre llegan cuando más se necesitan. Que nunca sabes cuando un acto simple de bondad puede cambiar no solo una vida, sino el mundo entero. Y que a veces las personas más poderosas son aquellas que el mundo considera invisibles».